Yo quisiera que me acompañen en su Biblia a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y vamos a estar considerando el capítulo 5 algunos versículos. En las últimas semanas han pasado situaciones en el mundo a nivel local, nacional, que afectan de una manera u otra a la iglesia de Cristo. Yo compartí con ustedes, algunos de ustedes esta semana, un video de un pastor en el estado de Pensilvania, donde en medio del servicio una persona entró con un arma, disparó, pero el arma se quedó trabada. Esas situaciones la hemos visto varias veces acontecer, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en otros países. Vemos también algunas situaciones de escándalo que están pasando, que no son de buen testimonio de parte de la iglesia para el mundo. Uno se escucha las cosas y dice, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Y la iglesia no es este edificio. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Cada persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo es la iglesia. Entonces, recordemos que la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue caracterizada por ese fervor del servir al Señor, una iglesia que era conocida por ese amor por la causa de Cristo. Luego en Apocalipsis vemos cómo esa iglesia es reprendida. ¿Por qué? Porque había perdido ¿qué? Su primer amor. No se está hablando de su primer amor de su sweetheart de high school, de la novicita que tuvo en la escuela. No, está hablando del primer amor hacia Cristo, hacia el Señor. ¿Cuántos nos recordamos de ese primer amor? Cuando nos entregamos al Señor, que era algo que lo más importante en la vida era Cristo. No había otra cosa más que Cristo. Yo creo que hasta durmiendo, hablamos de Cristo. Soñábamos todo con Cristo. Y todo era Cristo, hasta el punto que nos llamaban loco, fanático, religioso, otra palabra fundamentalista, y todas esas cosas. Si el apóstol Pablo, habiendo notado que ya la iglesia de Éfeso venía en decadencia en cuanto a ese fervor de Cristo de esta carta, y el capítulo 5, vamos a leer algunos versículos y voy a considerar del 18 adelante, pero quiero leer del versículo 1 del capítulo 5 al 20. Y como ustedes van a estar sentados por mucho tiempo, yo le invito a que se pongan de pie para leer la escritura. No estoy bromeando, hermano. Dice así, me puedo acompañar en su Biblia, capítulo 5, versículo 1 al 20. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo
por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombres entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ello, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien arrepentirlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te damos gracias porque tú aún hablas nuestra vida por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo me quiero concentrar en el versículo 14 en adelante. ¿Quién necesita despertarse? Uno que duerme, ¿verdad? El que está despierto no necesita que lo despierten porque está despierto. Y aquí el apóstol está hablando de sueño, el sueño literal. Está hablando a ese estado de indiferencia, a ese estado de frialdad, a ese estado de que no se está cavar, ni se está siendo prudente en las cosas que están a nuestro alrededor. De ese sueño espiritual es que el apóstol está hablando, no del sueño literal. Despierta tú que duermes. Y fíjense que el apóstol le está escribiendo. ¿Cómo las personas van a poder leer estas cartas si están dormidas? O sea, que no es el sueño literal. No pueden leerlas si están dormidos. Está hablando de ese sueño espiritual. Y nuestra vida cristiana, como siempre digo, no es una vida lineal. Siempre va a haber altas y bajas. No va a ser todo el tiempo lineal, porque entonces tendríamos que evaluarlo, porque siempre vamos a tener situaciones y circunstancias en nuestra vida
que van a causar en nosotros cierta frialdad, indiferencia, alejamiento y todo lo que conlleva apagarse en ese fuego del Señor. Habla de muerto, no está hablando de muerto literal. Amado, esta carta está siendo enviada a cristianos, no a la persona inconverso. Entonces el apóstol Pablo entiende que el cristiano puede morirse. Puede morirse. Yo recuerdo, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, y perdónenme los hermanos si lo he dicho y usted lo ha escuchado de mi labio muchas veces. Pero en los años 90, principios de los 90, cuando las personas en Nueva York empezaron a mudarse hacia la Florida, había una frase que se usaba para decir a los hermanos que decidían en ese tiempo mudarse para acá. Dice: ay, hermano, te va para el cementerio de los cristianos. Así decían, ¿se acuerdan? El cementerio de los cristianos. Era, pero pastor, ¿por qué? Porque en toda parte del mundo hay cosas malas, cosas feas. Pero el tema es que cuando nosotros vivimos en Nueva York, gracias a Dios por aquellos que tuvieron la oportunidad gracias a Dios de vivir en los suburbios, en casa, pero la mayoría de nosotros vivimos en apartamentos muchas veces llenos de cucarachas y ratones, que cuando uno encendía la luz para tomar agua, lo primero que ve en la cocina era, ¿quién se recuerda de eso? Es real, hermano. Eso es así, por la construcción que es bastante antigua y de tal manera. Entonces, venimos aquí donde no hay edificio, lo que hay son casas, ¿verdad? Entonces queremos nosotros también, y no es malo tener aspiración, tener sueños, tener meta. Queremos vivir en una casa, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que trabajar duro porque queremos una casa. Al principio lo primero que hacemos, ando a una iglesia, voy a una iglesia, y quiero congregar. Si estamos, bueno, una casa, bueno, pero es que cuesta mucho, tengo un trabajo, no me da. Tengo 2 trabajos. Ya el tiempo se va reduciendo. Entonces, vivimos cerca del mar. ¿Qué es lo que se ve en la mayoría de casas? Especialmente si usted va a Miami, Hialeah. ¿Qué es lo que usted ve en los portones de la gente? Un bote, ¿verdad? Compras un bote porque tengo que estar al nivel. Se empieza, cuando venimos a ver, y otra cosa, al principio nos sentamos en las primeras líneas. A medida que el tiempo se va reduciendo, vamos moviéndonos hacia atrás, y cuando viene a ver, y fulano ya no está. Por eso le llaman el cementerio de los cristianos, porque la gente se deja envolver por la apariencia, el lujo, el estilo de vida. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es cómo las personas se dejan arropar de eso, y eso se convierte en su Dios y el mar en su congregación. ¿Para dónde vamos hoy? Vamos a la iglesia a pescar. Hermano, esa es la realidad. Entonces, el apóstol está escribiendo a personas que han nacido de nuevo. Y dice: están muertos, se están muriendo. Se están muriendo, ¿por qué? Porque se han dejado llevar, se han dejado arropar por las cosas triviales de la vida. Otra cosa que vemos aquí en el versículo 14
que estaban ciegos, se estaban quedando ciegos también. Dice, y te alumbrará los afanes del mundo, las situaciones no sean, hermano. No sean a tal punto que no tenemos entendimiento de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que deberán ser prioridades en nuestra vida. Y te logra Cristo. Entonces, esta palabra que aparece en el versículo 15, ¿cuántos se acuerdan que fue la primera palabra con que empezamos la serie que estamos dando? ¿Qué dice el versículo 15? Mirad, es un mandato, un imperativo, una orden, un llamado de alerta. O sea, están durmiendo, se están muriendo, se están quedando ciegos. Se dice, le hace la reprensión. Mirad, pues, con diligencia. Y hablamos que la palabra diligencia, que significa prontitud, la ligereza con que se hace algo, la excelencia con que algo se lleva a cabo. Dice, mirad pues con diligencia, o sea, pónganse, dirán los muchachos hoy día, ponte pila, que te está quedando dormido. ¿Saben cuánto tuvieron muchos años junto a sus abuelas cuando eran? ¿Se acuerdan que nosotros los muchachos nos reíamos no de burlas, sino porque nos causaba gracia cuando veíamos a nuestros abuelos en la mecedora? Se va. Pues eso es lo que está pasando con mucha gente. Están cabeceando espiritualmente, se están quedando dormidos. Se miran pues con diligencia cómo andéis. O sea, no es cómo camine, sino la manera que está viviendo, de qué manera está viviendo. El necio, que es una persona necia, uno que ve el mal y no se aparta de él. Eso es lo que dice la palabra en Proverbio, que el sabio mira el mal y se aparta de él, mas el necio corre hacia el mal. Una persona necia no actúa con raciocinio, no evalúa las cosas, no analiza. El necio opera por instinto. Y nos está llamando a nosotros aquí a no caminar en esta vida, en este tiempo, como una persona necio, sino como sabio, como uno que tiene entendimiento, como uno que puede discernir y evaluar lo que está pasando a su alrededor, para entonces tomar decisiones conforme a lo que se debe hacer de la manera correcta, en este caso de manera que agrade y traiga gloria y honra a Dios. Si no anden como un necio, sino como sabio. Una persona sabia, una persona prudente. Un necio es imprudente. Se da a llevar por los impulsos. Hemos estado hablando del dominio propio también. Se da a llevar de los impulsos. Y se da a llevar de la corriente, lo que está pasando en el mundo. Y dice aquí, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo estamos viviendo nosotros, hermanos, nuestra vida cristiana. Estamos simplemente llamándonos cristianos, o estamos nosotros realmente comprometidos totalmente con el Señor. Aquí está hablando, si usted reduce estos versículos, se puede reducir a una sola palabra: compromiso. Compromiso. Mírame cómo andar. Aprovechando que, bien, si el tiempo está ahí, el tiempo está ahí.
Aprovechar el tiempo aquí no solamente es que usted viva sabiamente, sino que también aprovechemos el tiempo ¿para qué? Para hablar de Jesucristo. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos el lugar donde estamos, aprovechemos el momento. Amado, en los días, como dice ahí, los días, el tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Lo que vemos hoy, lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando usted tenía 20 años, ¿se imaginaba que lo que está viendo hoy iba a ver? No. Hay cosas que a uno, como dicen por ahí, le paran los pelos. ¿Usted ha escuchado últimamente cuántos hijos están matando a sus madres? El caso más reciente pasó aquí en la Florida. 75 puñaladas le dio a su madre. 75. Y eso es lo que uno sabe y lo que sale en la noticia, pero lo que no sabemos. Pero hay cosas que están pasando que realmente le paran a uno los pelos y le conmueven el corazón. Y esto no se limita simplemente a la persona que no tiene a Cristo dentro de la iglesia. También están pasando cosas que le dan a uno escalofrío. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Pero todo radica en esto, hermano, en que nosotros empezamos en cierta manera a darle prioridades a otras cosas antes que el Señor, que fue el que nos llamó al ministerio. El ser humano empieza a darle prioridad. A veces hablamos, ¿qué es idolatría? Usted me dirá, bueno, idolatría eso es lo que nos enseñaron, lo común que queríamos, ¿verdad? Pararse ante una estatua o tener un muñeco en su casa. Eso es lo que nosotros conocemos idolatría, ¿verdad? Pero para mí idolatría, hermano, no se limita a un muñeco de yeso, de barro. ¿Sabe? Todo lo que a usted le robe la atención de Dios y el tiempo de Dios es un ídolo. Llámese como se llame. Puede ser su mamá, su papá, su esposo, su esposa, su hijo. Todo lo que a uno le tome la atención que debe darle a Dios, eso es un ídolo. No es el muñeco de barro, ni de madera. Tu carro puede ser tu ídolo. Tu trabajo puede ser tu ídolo. Tu casa puede ser tu ídolo. Tu mascota puede ser tu ídolo. Todo lo que ocupe tu atención, esa atención que debemos darle totalmente a Dios. Amado, los días son malos. Tenemos que aprovechar. Nosotros tenemos un trabajo que hacer como cristianos, como hombres y mujeres que hemos sido llamados por Jesucristo, no solamente para decirnos que somos cristianos, sino para ir y expandir el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Y hoy más que nunca la iglesia necesita ser la iglesia de Cristo en un mundo que se está cayendo en pedazos, donde hay personas que están sufriendo en silencio, donde hay vidas que están viviendo en tinieblas, en amargura, en tristeza, en dolor. Y la iglesia, bien, gracias. Porque estamos dormidos, solo estamos como el caballo mirando hacia un lado, yo, mí y yo, y no nos damos cuenta que hay un mundo que necesita lo que usted y yo tenemos, un mundo que necesita ver en nosotros la luz de Cristo, un mundo que necesita la sal que nosotros tenemos, porque Jesús dijo, vosotros sois aquí, la luz del mundo. Este mundo está en tiniebla y lo único que puede alumbrar este mundo es el cristiano cuando realmente se decide a ser cristiano. ¿Y qué puede sazonar este mundo? Un cristiano que decide ser sazón. Tenemos, amados hermanos, que evaluar
nuestras prioridades. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es lo opuesto a lo insensato? Sensato, sabio. O sea, una persona sensata que conoce, que no anda a la ciega, que tiene tacto, que tiene conciencia de lo que está pasando a su alrededor. No me la tiene que contestar. ¿Cuántos de sus vecinos saben que usted es cristiano? No me la tiene que contestar. ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo saben que usted es cristiano? Porque todos somos cristianos, muy cristianos, dentro de estas cuatro paredes. Y no estoy hablando de ustedes específicamente, estoy hablando en general de la iglesia del Señor. Por eso es que en los versículos anteriores que leímos dice que ni las cosas que ellos hacen en secreto, nosotros ni siquiera las hablemos ni las celebremos. Yo siempre uso esta expresión, mañana lunes. Gracias a Dios porque yo trabajo desde la casa, no tengo que ir a ninguna oficina. Pero los lunes, en los centros de trabajo, ¿qué es lo que se escucha? Cada uno diciendo lo que hizo. Mira, fui, hice esto, hice lo otro. Y a veces hablan sandeces y nosotros que las celebramos, nos reímos de ellos. Compartimos esas cosas y dicen que ni aún se nombra entre nosotros, que no pongamos oído a esas cosas. Y todo radica en esto, hermano, porque a veces caemos en un sueño, un letargo espiritual. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Que nosotros traigamos gloria y honra a su nombre, que nosotros seamos verdaderos discípulos de Cristo. O sea, Dios tiene una voluntad general para todos nosotros, y santamente una voluntad individual. Pero nosotros debemos entender, hermano, debemos estar claros que Dios nos llamó para ser diferente. Dios nos escogió para ser diferente. Nosotros nunca jamás podremos llegar a ser perfectos mientras estemos en este cuerpo. Nosotros simplemente somos pecadores arrepentidos, salvados por la misericordia de Cristo, pero todavía en nosotros tenemos algo que es la naturaleza caída. No vamos a llegar a ser perfectos, pero sí lo que estamos llamados a hacer es diferente. Que cuando nosotros se nos ponga a la par de uno que no conoce a Cristo como nosotros lo conocemos, que nosotros demos una medida diferente. Esa persona siempre está hablando cosas agradables, está siempre hablando palabras que levantan, palabras que edifican. Pero sí, pero ese habla la misma palabrota que él dice, o se comporta de la misma manera. Amados hermanos, nosotros no somos perfectos, pero estamos llamados a vivir en santidad. Nosotros no somos perfectos, pero estamos llamados a marcar la diferencia. No usemos tampoco eso para menospreciar a aquellos que no conocen a Cristo como nosotros lo conocemos, pero sí tenemos que ser diferentes a Él. Dios lo hizo pueblo de Él para que sea un pueblo diferente. ¿Cuál debe ser la prioridad de un cristiano? Realmente, Jesucristo, Dios. Tenemos que ser diferentes. Aquí dice, no se embriaguéis con vino, pero yo voy a extenderte un poquito, perdonen los estudios. Voy a usar este embriaguez porque no solamente la persona se puede embriagar con vino,
se puede embriagar con poder, de fama, de cosas materiales, de los afanes de la vida. A veces estamos tan embriagados en las cosas de la vida que andamos dando topetazos con una persona que está embriagada con alcohol. Usted me dice, no sé, ¿cuál es el efecto del alcohol en una persona? Le limita su capacidad, ¿verdad? Eso es lo que está hablando, no se embriague, porque el licor te va a ti a quitar la capacidad de examinar, de analizar, de discernir, de evaluar. Y es así, no, en vez de envolverse, de dejarse embriagar, emborrachar por los afanes de la vida, emborráchense. ¿Con qué? ¿Con qué dice que nos emborrachemos? Si tiene su vida abierta. Si no se lleno del Espíritu, y el Espíritu ahí está con E mayúscula, lo que está hablando del Espíritu, que el Espíritu Santo. Nosotros tenemos cada día que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo lo que a nosotros nos hace ayudar a vivir como sabio y no como necio. Pero la llenura del Espíritu Santo se obtiene como metido con Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Nosotros no podemos permitir que los afanes de la vida y las cosas necesarias del diario vivir nos roben lo más importante, que es nuestra relación con Jesucristo y la relación con nuestros hermanos. Recordemos que nosotros fuimos llamados para ser embajadores de Cristo. ¿Qué privilegio tenemos nosotros que fuimos escogidos para ser los voceros de Jesucristo y extender el Evangelio? Usted y yo tenemos un privilegio que los ángeles no tienen, que es de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y por eso es que dice, debemos aprovechar el tiempo. Muchas veces nos envolvemos en tantas cosas y lo menos que hacemos, y no estoy diciendo que no hagan las cosas que se hacen, pero que están bien, como en cierta ocasión a Jesús le dijeron, no, pero es que fíjate, con lo que podemos hacer esto, hicimos lo otro. Le dicen, no, está bien. No está mal que hayan hecho estas cosas, pero no deben hacer lo otro por hacer esto. O sea, que tengamos ese equilibrio, ese balance, y que tengamos las prioridades en orden. Dios, Cristo, debe ser nuestra única prioridad. Nuestra única prioridad. Amados, el Evangelio, ser cristiano no es fácil. No es fácil. Porque eso implica usted negarse a sí mismo. Que ya lo que yo quiero hacer, no voy a hacer porque tengo a alguien que está por encima de mí y a ese debo obedecer. Las palabras de Jesús eran fuertes. El que quiera venir en pos de mí, completa, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. En otra parte dice, tiene que morir al yo. Quiero otra palabra fuerte de Cristo, otra expresión fuerte de Cristo. El que no me ame a mí, eso es Jesús hablando, no a mí de Winston. Eso es Jesús. El que no me ame a mí más que a madre, padre, hijo, hermano, no es digno de mí.
Jesús no está diciendo que usted aborrezca a su padre ni a su madre. Jesús no está diciendo que usted aborrezca a sus hijos ni a su esposo. Eso es lo que está diciendo, que debe ser la prioridad de nuestra vida. Y ahí que se pone las cosas difíciles, cuando usted tiene que escoger entre obedecer al Padre que le está diciendo a usted que haga algo que esté en contra de lo que usted cree. Entonces, ¿a quién usted va a obedecer? ¿A quién va a seguir? Tiene que hacer una decisión: o hago lo que me están diciendo, pero al mismo tiempo voy a obedecer a Dios. Pero es mejor desobedecer a los hombres antes que a Dios, porque eso fue lo que dijo Pedro y Juan cuando hablaron al concilio. Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender que el ser cristiano no es cosa fácil. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque en la fuerza humana no podemos tener a Cristo como prioridad. Porque nosotros somos bombardeados a diario por tantas cosas y ofertas, y aún las cosas triviales de la vida que nos pueden llevar a arrastrarnos con la corriente y dejar a Jesucristo a un lado. No estoy diciendo que la salvación, o sea, estoy hablando de esa pasión. Por eso dice con diligencia. Si tenemos, amados hermanos, frecuentemente tenemos nosotros que autoanalizar nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios. Tenemos que evaluarnos de tiempo en tiempo y decirnos si ciertamente Jesús es nuestra única prioridad. Porque la vida, amados hermanos, los días, cada vez, cada año que pase, las cosas irán de mal en peor. No quiero ser pesimista, lo que estoy diciendo, lo que dice la palabra. Los días son malos. ¿Cuándo se escribe esta carta? Como en el 70. Más o menos 70. Imagínense. Imagínense si en ese tiempo los días eran malos. Cuando la población mundial no era como es ahora, donde los adelantos tecnológicos no existían las redes, no existía nada de estas cosas. Y ya el apóstol está diciendo los días son malos. Lo que nos indica que a más tiempo permanezcamos en esta tierra, cosas más grandes, feas y desastrosas vamos a ver. Y si no estamos firmes, no estamos agarrados, no estamos cimentados en Cristo, vamos a caer en la corriente y vamos a ser hallados desapercibidos. Iglesia del Señor, estas palabras que tantos siglos, en el primer siglo se le escribieron a la iglesia de Éfeso, siguen siendo relevantes en este tiempo, porque lo mismo que el apóstol vio, por lo cual escribió esta carta, lo estamos viendo en la iglesia. Donde en este tiempo la iglesia del Señor se está dejando arrastrar, se está dejando dormir. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Que la iglesia esté dormida. Una iglesia dormida no es una iglesia efectiva. Una iglesia dormida no es una iglesia efectiva. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros estemos dormidos, entreteniéndonos como el padre al niño con el caramelito. Y no da caramelito para que estemos entretenidos y no veamos que los tiempos son malos.
Si usted mira las noticias, cada vez que la mire va a ver algo más grande, algo que escala más. Entonces, si usted ve noticias, use la noticia que usted ve como termómetro para saber cómo está usted caminando. Amén. Dice, ¿verdad?, que no debemos embriagarnos con vino, sino ser llenos del Espíritu. Y dice aquí, hablando entre vosotros con salmos. Oiga, nosotros nos hemos convertido en reporteros también de mala noticia. Nosotros estamos llamados a hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. A veces nuestras reuniones de nosotros como hermanos, que nos reunimos fuera de lo que es ese edificio, giran alrededor de nuestras conversaciones, giran alrededor de todas las cosas, menos de Cristo. Hablamos de todos, sabemos de todos, pero obviamente nosotros mismos nos cuesta hablarnos de Cristo, animarnos, alentarnos, edificarnos, y hablamos de todos. Amados hermanos, le doy un tip, y esto le mando el bill a Pedro para que lo pague por ustedes. No sea basurero de nadie. ¿Qué hay en la basura? ¿Y qué trae la basura? ¿Y qué trae el mal olor? Mosca. ¿Y qué trae la mosca? Infección. Sí, eso es lo que pasa cuando nosotros somos basureros de otros. Nos infectamos, entonces empezamos a infectar a otros. Pero sí, cuando nos reunimos, hermanos, vamos a orar, vamos a cantar una alabanza, vamos a dar un versículo, una porción bíblica. Y no estoy diciendo que no sean las cosas triviales, de las cosas normales de la vida, pero también ocupemos un tiempo en esa reunión, en ese momento que estamos compartiendo, para hablar de Cristo, edificarnos los unos a los otros, dando gracias. A veces, como decía la semana pasada, parecemos a gente de quejones. Ahí sí, dando gracias a Dios en todo. Y nos reunimos, hermano, miren, y nos empezamos a quedar los unos con los otros, a decir todas las cosas. Y no estoy diciendo que no se diga, porque eso es motivo para oración, pero también demos gracias a Dios. No solo pidamos a Dios, demos gracias a Dios. Por lo que usted cree que es malo, por lo que usted cree que es bueno, dele gracias a Dios en todos. Entonces, cuando hacemos esto, amados hermanos, cuando nosotros andamos con diligencia, somos sabios, aprovechamos el tiempo, hablamos con himnos, con salmos, alabanza, en vuestro corazón, amor hacia Dios, estamos siendo la iglesia que Cristo quiere que seamos. Amén. Estamos de pie.